Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza, pues su perdón ofrece con amor, su gracia nos cubre de bendición. Su nombre santo es el Señor. Maravillas hizo Dios, nos mostró su gran poder. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Maravillas hizo Dios en mi vida con amor, su poder me rescató, Jesús. Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza, pues su perdón ofrece con amor, su gracia nos cubre de bendición. Su nombre santo es el Señor. Maravillas hizo Dios, nos mostró su gran poder. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Maravillas hizo Dios en mi vida con amor, su poder me rescató, Jesús. Su nombre alabaré y cantaré, 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 su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, nos mostró su gran poder. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Maravillas hizo Dios en mi vida con amor, su poder me rescató, Jesús. Su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré. En esta mañana yo quiero hablarle de un personaje muy importante para la ciencia. Me refiero a Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un joven muy promisorio y muy importante para la ciencia. Él nació por allá por el año 1623 en Francia. Él desde pequeño tuvo la fortuna, podríamos decir, de que se desarrolló con mucha facilidad en lo que fue la ciencia, las matemáticas, la literatura, ¿ya? Y él nos cuenta de que ya cuando él tenía 8 años, él sintió ciertos deseos de aprender. Él
su padre, más bien, ¿cierto?, no lo quiso mandar al colegio, sino él, que era abogado, él quiso colaborar en el estudio de Blas, ¿ya? Pero había una cosa que al padre no le gustaba, era que este joven se interesara en las matemáticas, y él le prohibió por algún tiempo las matemáticas. Pero él, en vista que su padre le prohibió, él buscó información de manera oculta, hasta que su padre lo reconoce como un joven ya a los 14, 15 años, de que él sabía mucho de las matemáticas, ¿ya? Él fue un joven, diríamos, fuera de serie. Él se transformó en un joven muy prominente, porque cuando él tenía de los 11 a los 17 años, ya despertaron gran interés, como dije, en las matemáticas, y fue invitado en muchas ocasiones a asistir a conferencias de matemáticos connotados de la época, ¿ya? Después, ¿cierto?, él fue a la Academia Francesa, y allí él publicó una obra muy importante que tiene que ver con las probabilidades combinadas, ¿ya? El 10, el 100, el 1000, ¿ya? Y él también recibió invitaciones, ¿cierto?, para participar y resolver algunas problemáticas que tenían que ver especialmente con las matemáticas. Cuando él tenía 18 años, ¿ya?, construyó la primera máquina aritmética. Pensemos, ¿no? En el año 1600, después del 1620, ¿cierto?, este joven científico, él había construido, ¿cierto?, esta primera máquina aritmética de la historia, ¿ah? También Blaise Pascal, ¿cierto?, él aprendió a través de la ciencia a gustar de las cosas de Dios. Él sintió un interés y él tuvo un sueño que lo invitaba a acercarse a Dios. Pero él veía también dentro de los demás científicos que muchos de ellos no creían en Dios. Pero él siguió luchando y seguía siempre teniendo presente de que en la medida de que él hacía ciencia e investigaba, Dios le ayudaba. También en una ocasión él fue invitado, ¿cierto?, por personas que trabajaban en los juegos de azar, para que él le ayudara a determinar, ¿cierto?, cómo se podría llegar a buscar la información de carácter matemática. Y él, a través de ese principio matemático que él lo logró resolver, Pascal llegó a la conclusión con respecto a las cosas de Dios. Y yo quiero que esto quede muy claro. Pascal llegó a la conclusión y dijo, hablando a propósito de azar, de apuestas, dijo: si yo apuesto por Dios y Dios existe, mi ganancia es infinita. Si yo apuesto por Dios y Dios no existe, no perdí nada. Si yo apuesto contra Dios y Dios no existe, no perdí ni gané. Pero si yo apuesto contra Dios y Dios existe, entonces mi pérdida sería infinita. Estimados jóvenes, amigos, comunidad, sin duda en la historia hay grandes hombres, científicos, que ellos creyeron en Dios, y ha sido un privilegio poder presentar a ustedes algo, ¿cierto?, de la historia de Blaise Pascal.